Bueno, voy a hablar de este libro de Guy Debord que se titula Contra el cine, obras cinematográficas completas 1952-1978, publicado por la editorial Caja Negra, traducción de Víctor Goldstein, prólogo de Ingrid Guardiola, edición al cuidado de Manuel Asín. Se trata de un volumen que apareció en la editorial Gallimard en el año 1994 y aquí se recogen los guiones de las películas que hizo Guy Debord, Aullidos en favor de Sade, sobre el pasaje de algunas personas a través de una unidad de tiempo bastante corta, crítica de la separación, la sociedad del espectáculo, refutación de todos los juicios, tanto elogiosos como hostiles, que se hicieron hasta ahora sobre el film La sociedad del espectáculo y Ingirum imus nocte et consumimur igni. También se incluyen las fichas y notas de presentación publicadas por Guy Debord. De Guy Debord hay traducidos al español una cantidad enorme de sus materiales. Hoy tengo aquí conmigo, dado que esta tarde imparto una conferencia en el Círculo de las Artes sobre el cine precisamente de Guy Debord, tengo su maravilloso libro panegírico, el libro Esa mala fama, una edición de la Sociedad del Espectáculo publicado por Biblioteca de la Mirada. También hay otra en traducción de José Luis Pardo en la editorial Pretextos, los comentarios sobre la Sociedad del Espectáculo que aparecieron en la editorial Anagrama, un número de la revista Potluck, de la que también están publicados en esta misma editorial Literatura Gris los 3 volúmenes de la Internacional Situacionista, El planeta enfermo, que salió en la editorial Anagrama, donde también salió Ingirum imus nocte et consumimur igni, y también traía conmigo este libro, este catálogo publicado por el MACBA, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, próximamente en esta pantalla, El cine letrista entre la discrepancia y la sublevación, con un ensayo de Eugénie Bonnet y textos de Issou, de Maurice Lematrie, de Gilles Volman, de François Dufresne, del Debord, de Mac-O o de Roland Sabatier, un volumen importantísimo. Bueno, como digo, voy a hacer una reflexión o una mínima presentación de este volumen fundamental contra el cine, de las obras cinematográficas completas, en el que, como digo, hay un prólogo de la teórica Ingrid Guardiola, que comienza con una cita de Maquiavelo que dice que el razonamiento sobre la historia es inseparablemente razonamiento sobre el poder. Comienza diciendo Ingrid Guardiola que las películas de Guy Debord, que empiezan en 1952 con Aullidos en favor de Sade, comienzan en el contexto del entusiasmo de la juventud y del cine letrista y terminan en el 78 con Ingirum imus nocte et consumimur igni, en una situación de enorme frustración o de gran melancolía personal. Si bien, dice Ingrid Guardiola, en su primera película ataca frontalmente al cine, diciendo no hay film, el cine ha muerto, ya no puede haber film, si ustedes quieren, pasemos al debate. Posteriormente va a ir desplegando un cine en el que hay algo del lirismo del poeta, pero sobre todo un diagnóstico sobre su época. Sobre el pasaje de algunas personas a través de una unidad de tiempo bastante corta, arguye que hace falta comprender la totalidad de lo que se hizo para, dice Debord, no añadir otras ruinas al viejo mundo del espectáculo y de los recuerdos, y así poder entender nuestra época sin necesidad de producir más imágenes. El cine que planteó, el cine que realizó Guy Debord, es un cine de crítica de las imágenes, un cine de détournement, de tergiversación de las imágenes, que es lo que llevó a la práctica en su libro La sociedad del espectáculo, en el que arranca con una cita de Feuerbach que dice que, y sin duda en nuestro tiempo, prefiere la imagen a la cosa, la copia al original, la representación a la realidad, la apariencia al ser. Lo que es sagrado para él no es sino la ilusión, pero lo que es profano es la verdad. Ingrid Guardiola va a pensar las cuestiones de la distancia, el sueño y la alienación a partir de la cita de Debord, en la que dice que todo cuanto era vivido en forma directa se alejó en la representación. Es decir, planteando que es hoy el entretenimiento,
pero también cómo ese entretenimiento ha ido cambiando desde la época de Guy Debord hasta la nuestra, y todo este prólogo de Ingrid Guardiola lo que trata es de ver qué validez o cuál es la funcionalidad que tiene la crítica del espectáculo de Guy Debord en nuestra situación de la cultura de las redes, en nuestra situación de conectividad, y para ello pues pone en relación los planteamientos de Guy Debord con la crítica que hace de las imágenes y la criticalidad que está, por ejemplo, en el trabajo de Ito Steyerl, que decía que mirar es trabajar. En realidad estamos hoy en una situación muy diferente a la que planteaba Guy Debord en su crítica de la separación. Estamos en una época de una mediación sin fin. El espectáculo nos recuerda Ingrid Guardiola de la mano de Etienne de la Boétie en su discurso de la servidumbre voluntaria del año 1576. El espectáculo es la forma más eficaz de gestión del poder público y de articulación del ocio público, en la famosa dimensión del pan y circo. En los comentarios a la sociedad del espectáculo del año 88, Guy Debord va a acuñar una visión del poder en la que formula lo que él llama lo espectacular integrado, que vive del presente perpetuo, de la incesante renovación tecnológica y de la fusión público-privada en lo económico, de la falsedad sin réplica y del secreto generalizado. El tiempo sin duda está hoy sometido a una importante compresión, y esa compresión del tiempo es una compresión que revela, por ejemplo, la película In Hibrum imus noctet consumim urigni, este famoso palíndromo latino que nos habla del tiempo de la producción y del tiempo de la mercancía, pero sobre todo ese tiempo cronoscópico como un tiempo puntillista, un tiempo aceleracionista, y ese tiempo acelerado es el tiempo en el que nosotros vivimos, que nos lleva a plantear, dice Ingrid Guardiola, la necesidad de lo que califica como nuevas políticas del tiempo. Hay que hacer otra política del tiempo, sin duda, y ahí el détournement, las tergiversaciones, la deriva de Guy Debord, su crítica a la sociedad del espectáculo, sigue siendo fundamental. Y sobre todo para pensar hoy las grandes plataformas digitales y qué es hoy esa promesa de felicidad que degenera habitualmente en lo que llaman Edgar Cabanas y Eva Illouz la happycracia. Después del prólogo de Ingrid Guardiola hay una interesantísima cronología elaborada por Manuel Asín, que también está al cuidado de esta edición, en la que nos va recordando qué es lo que fue haciendo a través del tiempo Guy Debord, que se autocalificaba como cineasta. En la breve biografía publicada para el estreno de su película La Sociedad del Espectáculo en el año 1974, se presentaba precisamente como cineasta. La vida de Debord, nos recuerda Manuel Asín, estuvo marcada por el cine y también por la voluntad de criticar o de negar el cine. Su primera acción pública, dice aquí en la página 21, fue la proyección de una película sin imágenes, y la última, privar al mundo de la posibilidad de ver sus películas, cosa que realmente ocurrió en sus últimos 10 años de vida y en la que tiene que ver sobre todo con el asesinato de su colaborador, de su mentor, de su financiador, Gérard Lebovici. La Sociedad del Espectáculo, antes de llegar a ser un libro, nos recuerda Asín, fue un proyecto de película, aunque es verdad, una película de un género nuevo. Cronológicamente nos va recordando cómo Guy Debord se acerca a Issou y cómo conoce a Issou cuando Issou acaba de llegar a Cannes para mostrar su primera película, Tratado de la Baba y la Eternidad, y sobre todo cómo a partir de ahí se inician las producciones fílmicas letristas de Maurice Lematruy, Les Fins déjà commencés de Gilles Volman, el Anticoncept de François Dufresne y del propio Guy Debord con sus aullidos en favor de Sade del año 1952. La primera proyección del Tratado de la Baba y la Eternidad estaba acompañada por un cartel que decía: queridos espectadores, están a punto de ver una película discrepante. Allá en Cannes, sin duda, la película fue recibida con gran perplejidad y escándalo, y sobre todo cuando presentó la película, como nos recuerda Manuel Asín, Issou ni siquiera había acabado la banda de la imagen, y por tanto la primera proyección completa del film es la que van a hacer el 23 de mayo de 1951 en el Museo del Hombre de París, y sobre todo nos muestra allí extensas secuencias documentales en las que aparece Issou
y también una serie de materiales fílmicos que había encontrado en los cubos de basura de los servicios cinematográficos del Ministerio del Ejército. En abril del año 52, Issou va a publicar un tratado titulado Esthétique du cinéma, la estética del cine, que va a aparecer en el número especial de la revista Ion, y van a aparecer una serie de materiales que son fundamentales en la configuración de la ideología fílmica original de Guy Debord, que va a realizar la película Aullidos en favor de Sade, cuya primera proyección se realiza el 30 de junio de 1952. Esta proyección estaba precedida por una declaración en la que Guy Debord tenía que subir al escenario y dar unas palabras introductorias en las que simplemente tenía que decir que no había film, que el cine había muerto, que ya no puede haber películas y que si ustedes quieren pasemos al debate. La primera proyección de Aullidos en favor de Sade se hizo en el Cineclub del Museo del Hombre de París y pese a lo anunciado por Issou, se trata de una película que no tiene imágenes, la pantalla permanece en blanco cuando hay palabras y negra cuando no hay palabras y el silencio va a un aumento hasta el final de la película, que son 24 largos minutos sin ningún tipo de palabra. Las protestas fueron constantes en la proyección, incluso Issou se enfadó con Guy Debord y le dijo que su película estaba mal hecha y que cosas así nos hacen perder temporalmente lo que ha sido logrado y que esta interrupción de la proyección era para él algo inadmisible. La segunda proyección se hizo el 13 de octubre del año 1952, en este caso sí se hizo completa en el Cineclub del Barrio Latino y parece que la sala estaba repleta de simpatizantes de Guy Debord que aseguraron que se hiciera la proyección completa y aunque de nuevo surgieron protestas. Debord hablaba de aquella ocasión señalando que el espectáculo es permanente, que hemos salido del cine y que el escándalo era más que legítimo. Jamás dijo daré explicaciones. Las condiciones específicas del cine permiten interrumpir la anécdota por masas de silencio vacío. También nos recuerda cómo el 29 de octubre del 52, cuando Charles Chaplin acudió al Hotel Ritz de París a presentar su película Candilejas, Serge Vernat y Guy Debord trataron de acceder por la cocina del hotel para boicotear la presentación, mientras que Gilles Volman y Jean-Louis Brault consiguieron entrar en la sala y distribuir octavillas contra Chaplin, al que llamaban el estafador de los sentimientos. En mayo de 1956 se publica Mode d'emploi du détournement, modo de empleo de la tergiversación, en la revista Les Livres, en el número 8, firmado por Debord y Volman, en la que se dice, entre otras cosas, que es evidente en el ámbito cinematográfico donde el desvío puede alcanzar su mayor eficacia y sin duda para aquellos a quienes les preocupa la cosa, allí puede alcanzar su mayor belleza. El 28 de julio del 57 se produce la fundación de la Internacional Situacionista en Cosia di Arroscia, en Italia, fusionándose distintos movimientos de distintos países, entre los que se encontraban el Movimiento Internacional para una Bauhaus Imaginista, el Comité Psicogeográfico de Londres y la Internacional Letrista, y es una historia ya conocida. En junio de 1958 se publica Con y contra el cine, sin firma, en el número 1 de la revista internacional situacionista, donde se afirma que el cine es el arte central de nuestra sociedad y que tiene potencias inéditas, aunque también está caracterizado por ser una potencia de carácter reaccionario. El 6 de abril del 59, Debord vuelve al cine con la película sobre el pasaje de algunas personas a través de una unidad de tiempo bastante corta, producida por el Dance France Experimental Company, fundada a los efectos por Asger Jorn, y allí sobre todo es una reflexión sobre la vida cotidiana, pero también una crítica del estilo documental que encarnaban las películas de Alain Resnais. En febrero del 61 aparece el texto de Guy Debord por un juicio revolucionario del arte, que es una respuesta a un comentario positivo de Châtel en torno a la película À bout de soufflet de Jean-Luc Godard, que se va a convertir en la bestia negra para Jean-Luc Godard, al que va a estar constantemente criticado, y sobre todo va a decir Debord que la revolución no es mostrar la vida de la gente, sino hacerla vivir. En agosto del 64, Asger Jorn, en su Instituto Escandinavo de Vandalismo Comparado, va a publicar Contra el cine,
el libro en el que se reúnen los guiones de las 3 películas que había realizado hasta la fecha Guy Debord, y se anuncian nuevos títulos de películas que se verían próximamente en las pantallas, como sería Prefacio a una teoría del movimiento revolucionario, que más tarde se convertiría en la película La sociedad del espectáculo. También se da el título de una película que sería Elogio de lo que amamos o amábamos en las imágenes de una época, y también Retrato de Iván Chetglegov, que luego se refundirían en la película Ingirum imus nocte et consumimur igni, y también un proyecto de película que no sería realizado, que tenía por título Los aspectos lúdicos, manifiestos y latentes en la fronda. En el año 1967 aparece el libro crucial de La sociedad del espectáculo. En el año 73 se constituye la sociedad Simar Films a cargo de Gerard Lebovici, que producirá las 3 últimas películas de Guy Debord, La sociedad del espectáculo, a partir de su libro, la refutación de todos los juicios, tanto elogiosos cuanto hostiles, que se hicieron ahora sobre el film La sociedad del espectáculo, y el mencionado Ingirum imus nocte et consumimur igni. El 1 de mayo del 74, La sociedad del espectáculo se estrena en el cine estudio Gilles Lecoeur, y es una película compuesta de extractos del libro leídos por el propio Guy Debord y fragmentos de películas de Tournement desviadas de películas apropiadas. Se lee en un texto publicado por Simar Films para el estreno, para la ocasión, que la tentativa revolucionaria de mayo 68 ha marcado el cambio de una época. He aquí lo que demuestra el simple hecho de que un libro de teoría subversiva, a saber, La sociedad del espectáculo, pueda ser llevado a la pantalla por su propio autor y que exista un productor para financiar la empresa. El 25 de febrero del año 76 se estrena en la sala Olympique un programa doble que reúne la sociedad del espectáculo y el cortometraje de la refutación de todos los juicios, tanto los elogiosos cuanto los hostiles, y en ese cortometraje, que funciona como un posfacio, Debord habla de la emergencia de un género desconocido, que sería un discurso abiertamente polémico, pero también introducir la crítica de la película, los comentarios sobre la película como parte del propio desarrollo del análisis fílmico. Comienza en el enero del 77 en Venecia la filmación de Ingirum imus nocte et consumimur igni, y se publica en el año siguiente, el 78, en la editorial Champs Libres de Gerard Lebovici, las obras cinematográficas completas, que son estas del 52 al 78, con los guiones. El libro tiene una presentación en la que se dice que en el cine Debord se ha propuesto siempre no hacer nada de lo que se hacía y hacer todo lo que nadie hacía. Es sabido, se añade, que la sociedad ya no cuenta con artistas malditos tras la destrucción del arte mismo, seguido de la promoción de cualquiera con buena voluntad al estatuto de pequeño funcionario de la cultura. Habiendo sido la negatividad menos paladeada en el cine que en ninguna otra parte, quizá nunca había habido un cineasta maldito si Debord no hubiera hecho películas. El mundo respondió a sus excesos considerándolo como perfectamente insignificante. Bueno, no sería tan perfectamente insignificante cuando hoy tenemos a Debord y al situacionismo y al letrismo y en los museos, cuando se hacen ciclos como el que hoy se empieza entre el Círculo de las Artes y Reina Sofía sobre el cine de Debord, y cuando la prestigiosísima editorial Gallimard editó las obras cinematográficas completas de Guy Debord en el año 1994. En el año 1982 se firmó un contrato entre Guy Debord y la sociedad Soproflins, que pertenecía también a Gerard Lebovici, para realizar lo que llamaron estudios e investigaciones a un proyecto de película que se iba a titular De la España, que se propondría, según se dijo, rendir cuenta de una manera exhaustiva y definitiva de lo que es l'esprit, el espíritu mismo de la España moderna del siglo XV a hoy. Huyendo todo españolismo, se propondría traducir a la pantalla no lo que todos los extranjeros pueden imaginar sobre la cuestión, ni tampoco lo que los españoles puedan creer, sino lo que España es realmente. El año siguiente, el 83, Lebovici adquiere una sala en el barrio latino, una sala de cine, el estudio Cuyás, para dedicarlo a proyectar ininterrumpidamente 4 de las películas de Guy Debord,
sobre el pasaje de ciertas personas, la sociedad del espectáculo, la refutación y el ingirumimus nocte et consumimur igni. El 5 de marzo de 1984, en extrañas circunstancias, Gerard Lebovici es asesinado. El propio Debord escribirá un volumen titulado Consideraciones sobre el asesinato de Gerard Lebovici, dado que incluso le llegaron a implicar en el asesinato, y toma partido de una decisión, que es que no se vuelvan a proyectar sus películas, y sus películas pasan a un estadio de desaparición que el propio Debord llamó un potlatch de destrucción de todo su cine. En junio del año 1986 escribe una carta Debord a Jaime Semprún, que dice así: escuchamos a Coltrane casi todas las mañanas, pero el encanto de esta música no hace que me arrepienta de haber proclamado enseguida el firme propósito de no realizar nunca el film proyectado de España. Ese título stendhaliano será mi verdadera obra maestra, cumpliendo por fin plenamente mi tendencia más profunda, que estuvo menos visiblemente presente en mis esbozos artísticos precedentes, tendencia bastante negativa, debo decirlo, y qué bien se adecúa, apunta Debord, el tema de esta película a la forma necesaria de mi arte. Habré dedicado a España una estatua de vacío, una profunda estatua de nada. ¿Hay, se pregunta Debord, homenaje más bello? Es muy interesante esta idea de hacer una película sobre España, y sin duda es un asunto sobre el que tendremos en ocasión que darle más vueltas. Artistas como Pedro G. Romero ha realizado numerosas investigaciones y especulaciones sobre Debord y su paso por España, y en Panegírico y en su biografía Debord habla del placer que le produjo el viaje por España y cómo había consumido vinos en todas las denominaciones de nuestro país. Termina la cronología de este libro, la cronología que tenemos aquí, que ha hecho Manuel Asín, recordándonos cómo decía Debord que su película ilustraba, o su cine ilustraba un discurso, pero un discurso que no tenía su lugar en el cine, de la misma forma que el cine se va apartando progresivamente de la sociedad. En el año 1994, la cineasta Brigitte Conrad realizó para Canal Plus el mediometraje Guy Debord, su arte y su tiempo, bajo la dirección del propio Guy Debord, y este documental sería emitido el 9 de enero del año siguiente, seguido de la sociedad del espectáculo, de las refutaciones y sobre los juicios elogiosos y hostiles a esa película. El 30 de noviembre de ese año se suicidó Guy Debord en Belleville-la-Montagne. Bueno, luego se publican en este volumen los guiones de las películas de Debord, también con algunas imágenes de fotogramas de las películas. Tenemos aquí, por tanto, un material magnífico para poder estudiar estos de Tournemans y estos textos y estas planificaciones fílmicas, pero terminaría el comentario de este libro con esta sección de fichas y notas de presentación publicadas por Guy Debord. Sobre Aullidos en favor de Sade, habla de una gran fiesta nocturna y comienza diciendo que el uso de las artes, por mal que se las trate y para los fines a los que se las quiera someter, no deja de acarrear frecuentaciones dudosas y admiraciones sospechosas. Demasiado fácil es seducir a un mundo cultural ya olvidado por su historia. Al lado de tal castidad propedéutica, un bonito lugar en las letras francesas es reservado al escándalo, a los chicos malos, al modernismo. Nada tiene la exclusiva. Este film, Aullidos en favor de Sade, está hecho, decía Guy Debord, como se debe. No contiene ninguna imagen, únicamente una banda sonora que no duraba más de 20 minutos, que deja la pantalla al final absolutamente a oscuras. Es un film que no concluía. Después de la alusión, dice, a las historias incompletas que habíamos vivido como niños perdidos, utilizando ese término que designaba a los exploradores en los ejércitos de la guerra a los 30 años, una secuencia en negro de 34 minutos desarrollaba, frente a la rabia de los amantes de las bellas audacias, su decepcionante apoteosis. El juego continúa y cada día estamos más seguros de llevarlo a cabo como se debe.
Aullidos a favor de Sade fue realizada, como ya he dicho, en junio de 1952 y es un film completamente desprovisto de imágenes, constituido solamente por esa banda de sonido, y el contenido del film debe ser vinculado en primer lugar con la atmósfera de la vanguardia letrista de la época y entendido como un cine discrepante en el que se hace uso de frases desviadas, de frases procedentes de los diarios personales de Debord o de Joyce o también del Código Civil. La ficha técnica de sobre el pasaje de algunas personas a través de una unidad de tiempo bastante corta, película rodada en abril del año 1959, es un cortometraje de 20 minutos de duración, nos recuerda que la música de acompañamiento se tomó de Händel, de la suite de su ballet El origen del dibujo, y también de dos temas de Michael Richard de Lalande del Capricho número 2, también llamado La Gran Pieza. Sobre todo aquí se tomaron frases desviadas de pensadores clásicos, de novelas de ciencia ficción o de lo que llama Guy Debord los peores sociólogos de moda. Se puede considerar, termina la ficha de esta película, de este cortometraje, se puede considerar este cortometraje como notas sobre el origen del movimiento situacionista, notas de que por ello evidentemente contienen una reflexión sobre su propio lenguaje. La nota del film Crítica de la Separación, rodado en septiembre-octubre del año 1960 y montado el año siguiente, el 61, nos recuerda que se trata de una mezcolanza de imágenes muy poco convincentes, con carteles que anuncian próximamente en pantalla, uno de los más grandes antifilms de todos los tiempos, personajes verdaderos, una historia auténtica sobre un tema que el cine nunca se atrevió a tratar, pero también cita los elementos de lingüística general de André Martinet, la frase que dice que cuando se reflexiona qué natural y qué provechoso es para el hombre identificar su lengua con la realidad, se vislumbra el grado de sofisticación que ha sido preciso alcanzar para disociarla y hacer de cada una un objeto de estudio. La música de la película es de François Couperin y de Baudin de Boismostier. Las imágenes de la crítica de la separación son imágenes frecuentemente de cómics, fotografías de documentos de identidad o diarios, pero también de otras películas, y también están sobrecargadas de subtítulos que son muy difíciles de seguir en el espacio del comentario. La relación termina diciendo entre las imágenes, el comentario y los subtítulos no es ni complementaria ni indiferente. Apunta, dice, a su vez, a ser crítica. La ficha de la Sociedad del Espectáculo es una ficha que nos recuerda que este film se terminó en el año 1973 a partir del libro La Sociedad del Espectáculo, año 1967. Hasta ahora, dice aquí en la página 242, generalmente se consideraba que el cine era totalmente inadecuado para la exposición de una teoría revolucionaria. Se equivocaban. La ausencia de toda tentativa seria en esta dirección simplemente resultaba de la ausencia histórica de una teoría revolucionaria moderna durante la casi totalidad del periodo en cuyo transcurso se desarrolló el cine, y simultáneamente debido a que las posibilidades de la escritura cinematográfica, a pesar de tantas declaraciones de intención por parte de los autores y de tanta satisfacción fingida por parte del desdichado público, todavía no fueron ellas mismas liberadas, sino en una muy pequeña cantidad. Bueno, la película es una versión del libro, pero sobre todo es una crítica, como sabemos, de la espectacularización como modo de conducirse las relaciones sociales y de dominar políticamente el mundo al que vivimos. La siguiente ficha es la ficha del cortometraje del año 75, Refutación de todos los juicios, tanto elogiosos como hostiles, que se hicieron hasta ahora sobre el film La Sociedad del Espectáculo. Es una ficha solamente de montaje de quienes participaron y no hay ningún tipo de comentario teórico. La siguiente es la ficha sobre Ingirumimus Nocte et Consumimur Igni, la película del año 1978, y ahí nos señala que todo film, también con ayuda de imágenes que tiene el carácter de comentario, este film está constituido sobre el tema del agua. Se cita a los poetas del fluir, como Lipo, como Omar Chayam, Heráclito, Bossuet o Shelley, que todos ellos hablaron del agua, entendieron que el agua es el tiempo. Y secundariamente está el tema del fuego, esto es del resplandor del instante, que sería la revolución. Y ahí está Saint-Germain-des-Prés, la juventud, el amor, la negación y la noche.
El diablo, la batalla, las empresas inconclusas, el deseo de que se consume la noche del mundo. Es una película hecha con films robados, con materiales apropiados, es una película de constantes détournements y sobre todo con aquella instrucción del uso de la desviación que había establecido en la revista Les Lèvres en el número 8, en la que se dice que en consecuencia hay que concebir una fase paródico-seria donde la acumulación de elementos desviados se emplearía en traducir cierta sublimidad. Él es, dice Debord, un expropiador de los expropiadores, un expropiador de los que se dedican a dominar espectacularmente el mundo. Y esta es una película cuyo tema no es el espectáculo, sino cuyo tema es la vida real. Y sobre todo es una película en la que en una nota inédita dice que este film tiene un costado crítico-político que habla del horror de la sociedad actual y de su vergonzosa miseria, pero también habla del tiempo que nos condujo hacia otro mundo y sobre todo un mundo en el que está lo bueno, que sería haber comprendido la enfermedad de la época y haber intentado la subversión, y lo malo, que es como ese mundo se volvió feo, algo que dio razón a la crítica que él estableció. Habría, por tanto, que entender que ya no es el momento de mostrar, ya que no es cuestión de estética y tampoco es una cuestión de hacer una crítica experta, una crítica tranquilizadora. Hay que entender, termina diciendo, que los espectadores proletarios en esto, pero vergonzosos, no tienen ni siquiera un pasado. Aunque este es nuestro pasado, o es nuestro pasado crítico, es decir, la crítica de la sociedad del espectáculo, y aunque Debord es un pasado muy presente, sin duda hay que entender que este tipo de materiales, estas obras cinematográficas completas, todavía nos fascinan y nos desafían, porque como señala muy adecuadamente en su prólogo Ingrid Guardiola, todavía la crítica que realizó a la sociedad del espectáculo y al vértigo de las imágenes en su momento, en los años 50-70, a la que realizó Guy Debord, puede ser extrapolable o por lo menos puede mutar y modificarse en relación con el hechizo de la cultura de las redes y la forma en la que vivimos dentro de lo que llama Elie Pariser el filtro burbuja. Por lo tanto, muy recomendable el libro de Guy Debord, publicado en la Caja Negra, y seguiré realizando algunos comentarios sobre libros de Guy Debord y concretamente el siguiente que haré será unas notas en torno a Ingirum imus nocte et consumimur igni.